Bienvenidos amigos, estamos en el centro de distribución de la empresa Inet, socio de Schneider Electric en equipamiento eléctrico de media tensión, como lo es la celda GIS, modelo Ringmaster. En este local tenemos un amplio stock de productos, disponibilidad inmediata, en el centro de distribución de la empresa Inet. La celda Ringmaster es una celda GIS de uso exterior, extremadamente compacta, diseñada para trabajar en condiciones agresivas, como por ejemplo en la minería subterránea. Viene con esta tapa que es abatible, por ejemplo, y aquí nos muestra todo el equipamiento y toda la operación de la celda. ¿De qué consiste? Tenemos acá un indicador de operación abierto o cerrado, tenemos el modo interruptor, un selector modo puesta a tierra, tenemos bloqueos por candados, tenemos el indicador mímico del interruptor, en este caso está el interruptor cerrado, tenemos la cajuela de baja tensión, en el cual tenemos al relé de protección modelo BIP 410, relé de protección autónomo. Tenemos el indicador de presencia de tensión capacitivo, nos va a indicar mediante unos LEDs de color rojo cuando la celda está energizada. Tenemos el módulo de prueba de cables de media tensión, que lo vamos a pasar a aplicar a continuación, y tenemos un amperímetro que nos va a indicar justamente el valor de la corriente de la carga y todo el circuito de control. La celda Ringmaster se caracteriza por ser compacta. Compacta significa que en una misma celda tenemos la función de llegada de cables y la salida de cables en algo más de 40 centímetros de ancho. La llegada de cables se realiza a través de esta parte posterior, internamente, y por la parte inferior van a ingresar los cables de media tensión por este lado, alimentando a la celda GIS de uso exterior. Luego, la salida de cables va a estar por este lado lateral, hacia la parte inferior, estando ubicado en esta posición el interruptor de la celda GIS de uso exterior. Tenemos acá el bus bar porque esta celda permite acoplarse a más celdas, teniendo una extensibilidad por ambos lados, por ejemplo. La celda tiene un indicador de la presión de gas al interior del tanque. Es el indicador que nos va a indicar la presión del SF6, por ejemplo, ¿no? Y en temas funcionales, tiene este módulo de prueba de cables que permite acceder a este módulo únicamente cuando el interruptor está abierto. Hemos puesto a tierra todos los cables de media tensión mediante un procedimiento específico y vamos a acceder a este compartimiento de prueba de cables de media tensión, que esto ya optimiza a que el personal no esté accediendo a las terminaciones de cables de media tensión para poderle hacer pruebas rutinarias como un megado, por ejemplo, ¿no? Todas esas pruebas se van a realizar desde esta única posición. En temas operativos, es una celda muy intuitiva. La operación se realiza con esta palanca de mando única para todas las operaciones. Y en este caso tenemos a la celda, por ejemplo, que nos dice el mímico que está energizada. Imaginemos que actualmente estamos energizando a un transformador de distribución, por ejemplo, ¿ok? Que puede alimentar una parte importante de nuestra instalación. Vamos a simular una operación de apertura, vamos a desenergizar el interruptor, vamos a ponerlo a tierra y vamos a intentar hacer la prueba de cables de media tensión. Entonces, para ello vamos a abrir el interruptor on. Está cerrado, vamos a pasar a modo abrir. Entonces, abriendo, se muestra en posición abierto, off, y ahora vamos a pasar a modo puesta a tierra. Entonces, este switch, que también tiene bloqueo por candado, por ejemplo, aquí podemos bloquearlo en esta posición. Ponemos el candado aquí, pasamos posición tierra, que también podemos bloquearlo por candado, por ejemplo.
Y en esa posición tierra está habilitada la operación de la puesta a tierra. Vamos a cerrar la tierra, vamos a aterrar. Entonces, insertamos la palanca y vamos a visualizar que este indicador que está interruptor abierto va a pasar a posición la cuchilla de puesta a tierra cerrado, por ejemplo. Ahora la puesta a tierra está cerrada. Es decir, hemos cortocircuitado los cables de media tensión que van hacia la carga. Entonces, es en esta posición en la que vamos a poder acceder mediante un dispositivo, que es el módulo de prueba de cables, al compartimiento de prueba de cables de media tensión. Para ello, lo que vamos a hacer es acceder a la cajuela de baja tensión. Vamos a retirar nuestro módulo de prueba de cables, girándolo, por ejemplo, de posición bloqueada a posición liberada. Cerramos el compartimiento de baja tensión. Este dispositivo viene de manera obligatoria y estándar en todas las celdas Ringmaster que son suministradas, por ejemplo, a través de nuestra empresa socia Inet y Schneider Electric. El módulo de prueba de cables se inserta en esta posición. Aquí. Una vez insertado, giramos desde la posición liberada a posición cerrada. ¿Ok? Y es en esta posición bloqueada en la que vamos a recién acceder al compartimiento de cables de media tensión. Aquí, por ejemplo, podemos observar las terminaciones en este lado, ¿no? L1, L2, L3. Conexión de los terminales de la maleta de pruebas. Para hacer un megado, por ejemplo, ¿no? O un BLF, quizás, ¿no? Esto optimiza muchísimo el tiempo porque no vamos a, primero, a acceder a una parte peligrosa, que es, por ejemplo, el tema de los cables de media tensión que van hacia una carga, por ejemplo, ¿no? Y siguiente, que las terminaciones de media tensión no van a tener mayor desgaste, porque justamente todo este elemento permite optimizar esa operación y en un corto tiempo. Entonces, una vez realizada la prueba de cables, lo que vamos a hacer es cerrar. Una vez cerrado, vamos a retirar este módulo de prueba de cables, abriendo, liberando y retirando. Importante siempre conservarlo en su lugar. Entonces, para ello lo insertamos en esta posición y bloqueado. Lo bloqueamos, cerramos y listo. Vamos a continuar, por ejemplo, si estamos en nuestra planta ya queremos energizar rápidamente la celda, lo que vamos a hacer ahora es quitar la tierra. Vamos a hacer esta operación de abrir la tierra. Entonces, para ello vamos a pasar de posición on a posición off. ¿Ok? Y automáticamente el interruptor se encuentra en posición abierto, en simultáneo. Giramos este switch, lo corremos. Ahora vamos a hacer operación interruptor. Y en operación interruptor vamos a hacer esta maniobra, a cerrar, cerrar, energización de interruptor. Ello va a cambiar de color, por ejemplo, ahí está, posición on. Ya hemos energizado a los cables de media tensión, a nuestra carga. ¿Y cómo saber si está energizado? Porque estos LEDs se van a energizar en un color rojo, por ejemplo, ¿no? Este es el indicador de presencia de tensión, que también viene de manera estándar. El relé de protección es un relé de sobrecorriente autoalimentado, Schneider Electric. Toda esta celda viene de Schneider Electric completamente de fábrica. Es una celda de procedencia inglesa, fabricada en la ciudad de Leeds, que está una celda certificada resistente al arco eléctrico, al arco interno, Ringmaster Leeds, hecho en Inglaterra íntegramente. Entonces, esta celda se convierte en nuestro mejor amigo porque por su simpleza, eficiencia, podemos transportarla rápidamente en nuestros proyectos, en nuestras subestaciones subterráneas, ¿no? Hablamos de eficiencia, hablamos de seguridad, bloqueo por candado, hablamos de confiabilidad. Muchas gracias por su atención y gracias a la empresa Inet y a su lindo centro de distribución con muchos productos Schneider Electric
los cuales están a su disponibilidad inmediata, como lo es la celda de media tensión Ringmaster. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias.